Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Estamos en este 25 de marzo. Prácticamente se fue el mes de marzo. Ya pasamos 3 meses. ¿Qué acontecimiento? ¿Qué momento? Todo lo que está pasando este 2025, incluyendo hasta el tiempo bien rápido. Cuidado, falsos profetas confirman día del arrebatamiento. Ese es el tema que queremos compartir con ustedes en este momento. Precisamente porque de todo se está dando, y entre ellos poniendo fecha ya específica para el día del rapto de la iglesia. ¿Quieres saber cuál es esa fecha que están poniendo ellos? ¿Y qué es lo que dice la Biblia sobre esto? Bueno, prepárate porque es el tema que queremos tocar con ustedes en esta última semana de este mes de marzo, porque ya la próxima prácticamente estamos en el mes de abril. En todos los últimos siglos se han puesto fecha para el día del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, analicémoslo. Hablaremos sobre este tema en nuestro programa El Mundo Actual. Y saludos muy especiales para toda nuestra gente y las múltiples de radio que retransmiten El Mundo Actual, en especial también allá, para el canal 31, allá en San José, Costa Rica, que siempre retransmite el programa El Mundo Actual, en Chile y todas las partes donde se hace. Vamos a prepararnos rápidamente para hablar de este tema, un tema que siempre se ha hablado en 2000 años, o al menos desde que se conoció el tema del arrebatamiento de la iglesia. No olvide que fue hasta el año 52 después de Cristo, cuando fue el apóstol San Pablo el que toca este tema cuando está escribiendo simultáneamente 2 cartas, una para los corintios y otra para los tesalonicenses. Allí Pablo dice: y aquí les digo un misterio, es decir, algo que no había sido revelado, pero que sin lugar a dudas hay muchas, pasajes que daban luz sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ya una vez que fue revelado en el año 52, esos pasajes desde el Antiguo Testamento como también en la última cena de Jesús, cuando dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, volveré otra vez y los tomaré a mí mismo. ¿No entendieron? La iglesia en aquel momento, igual que los pasajes que dan luz sobre este acontecimiento en el Antiguo Testamento, no lo entendían. Y es por eso que siempre tenemos un montón de personas hablando muchas incoherencias escatológicas porque no conocen la regla de la escatología, que por cierto es uno de los temas profundos que tenemos en nuestro canal de YouTube Antonio Bolaines Oficial, donde está el Masterclass. Pero fue el apóstol San Pablo cuando dice este misterio, algo que no había sido revelado. Y desde entonces ya empezó a hablarse la iglesia primitiva del tema del rapto o arrebatamiento de la iglesia. De hecho, múltiples de personalidades, personas grandes, famosas, entre ellos Clemente en el año 130 de nuestra era cristiana. Clemente, que fue uno de los pastores en la iglesia en Roma, él menciona el tema del apóstol San Pablo, del arrebatamiento de la iglesia, y después vamos a encontrar a Tertuliano, al Siriaco, todos hablando del tema del arrebatamiento, e inclusive hasta mencionan la palabra antes de la gran tribulación. Pero bueno, esos son temas que ya los hemos tocado múltiples de veces. Lo que queremos tocar es el tema que utilizamos. Falsos profetas, cuidado, falsos profetas confirman día del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a analizar. Vamos a hablar esa parte y qué es lo que dice la Biblia con relación a eso. Sobre todo en estos momentos escatológicos que estamos viviendo.
Un año de grandes, pero de grandísimos acontecimientos. Por supuesto que sí. De hecho, desde el 14 de mayo del 2018 se vienen sucediendo cosas extraordinarias. Lo que nosotros llamamos los 10 años en rojo. Pero, ¿por qué han habido en todos los siglos múltiples de personajes que han estado seguros, según los cálculos que ellos han hecho, del día del rapto de la iglesia? Y por eso vale la pena que lo toquemos en este momento. Pero antes déjeme leer este pasaje de las Sagradas Escrituras. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Jesús está hablando de esa fase final, o lo que Pablo le llama sonidos de la última trompeta, que no tiene nada que ver con la séptima trompeta de Apocalipsis. Que es decir, sonidos finales, trompetas finales que marcarán el clímax de la inminente venida de Cristo Jesús. Así que él está hablando que eso sucedería con el retorno de Israel a su territorio. O también podemos decir la restauración de Israel como nación, que sucedió aquel 14 de mayo de 1948 y que el 14 de mayo de 2018 se cumplieron los 70 y comenzaron los 10 años en rojo. Y mire qué año lo que estamos llevando en este momento. Eso desde 2018 para acá, y que los 10 años terminan el 2028. Y todo lo que estamos siendo testigos, todo lo que está pasando, todos los hechos trascendentales, incendios descomunales como los que están pasando en este momento en Japón o en Chile, en la parte sur de Chile. Acontecimientos extraordinarios no políticos, estremecedores, y grandes impactos de confusiones religiosas a través de las redes sociales. Y precisamente por cuestión de las redes sociales que estamos tocando este tema. Porque después del arrebatamiento se levantaron una multitud de personas diciendo un montón de incoherencias, que la iglesia pasa, que ya estamos en la gran tribulación y una serie de cosas. Y entre ellas, específicamente poniendo fechas. De hecho, ya hubieron personajes, pero vamos a hablar más por todo. Primero vamos a hablar un poquito en la historia acerca de esto. Yo recuerdo en 1996 estaba viviendo en Israel. Un día estaba allí haciendo uno de los escritos para mi libro, ¿Quién es quién?, en el Medio Oriente. Y estaba allí sentado frente a la tumba del jardín. Y mientras estaba sentado, miré un grupo de unas 4 personas hispanas. Así es que se acercaron a mí, me hicieron una pregunta de algo allí. Y en aquel momento yo les pregunté de dónde eran ellos. Ellos me dijeron, somos pastores de Guatemala. Y comenzamos a hablar. Y en aquel momento me dijo, somos miembros del movimiento Hebrón en Guatemala. Y es cuando yo le pregunté, porque ya había visto una noticia ahí de que el líder fundador de este movimiento misionero, un misionero allá en Guatemala, según los cálculos que él había hecho, la gran tribulación comenzaba en 1996. Comenzaban los primeros 3 años y medio para después finalizar. Y que según él ya había puesto cálculos precisos en ese 96 del arrebatamiento de la iglesia. Aquellos pastores del movimiento Hebrón ahí en Guatemala dijeron, andamos aquí porque sabemos que ya se va a acercar el día del rapto y que va a ser en este año. Cuando me hablaron y hablamos de eso, yo le dije, disculpe, pero creo que su líder de ustedes, de este movimiento Hebrón en Guatemala, está completamente equivocado. No va a suceder, ni va a iniciar la gran tribulación, y tampoco puede saber el día y la hora del rapto de la iglesia. Aunque las evidencias que él daba, los cálculos que él había hecho, eran prácticamente
daba certeza a la seguridad. Sencillamente, yo me agarré de esta palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 34, 36. ¿Sabes quién es? ¿En quién estamos tocando? Ya vamos a llegar a tocar en profundidad, porque ya estamos allí en el capítulo 12 de nuestro Masterclass, que lo estamos haciendo, pero en una forma profunda, científica, mostrando lo que va a ser, lo que es esa batalla en el segundo cielo y lo que va a suceder cuando caigan. Y el espacio-tiempo que son los que están en Masterclass, están entendiendo esto que hablamos en profundidad, en forma científica, que compacta con las Sagradas Escrituras. Se van a sorprender los de Masterclass. ¿Por qué Jesús dijo esto? Cuando lleguemos a esa parte. Día y hora, nadie lo sabe. La sorpresa grandísima de uno de nuestros científicos, cuando tocamos ese punto, ¿qué es lo que dijo él? Coincide con la palabra de Jesús. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 34, 36. Por ejemplo, damos en nuestra clase profunda de Masterclass, explicamos cuando estuvimos en el capítulo 10, cuando dice que el ángel dijo 7 palabras. ¡Fum, fum, fum! Y de inmediato Juan intentó escribir esas palabras. Y el ángel le dijo, no lo hagas, no las escriba. Sencillamente no las escriba. Si el ángel le dijo, no lo haga, es lo que decimos en nuestra clase Masterclass, ¿por qué nos vamos a meter en especulaciones? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Qué es lo que posiblemente dijo esa palabra? No caigamos en ese gravísimo error, porque es sumamente delicado y peligroso. Exactamente, ¿por qué lo estoy diciendo eso? Porque es exactamente la misma palabra. Pero del día y de la hora nadie lo sabe, ni a unos ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Si Jesús, el propio Jesús, sí, usted podría decir en ese momento él estaba en forma humana. Sí, estaba en forma humana, pero también es Dios manifestado en carne. Si él está diciendo ese tema, déjenos a nosotros, o sea, al Altísimo. Es como diciendo, no se metan ustedes a especular. Pero como dije también, hay una sorpresa. Ahorita que ya entramos en nuestro Masterclass. Por cierto, ese tema que se puso apenas hace 5 días, nuestro Masterclass sobre esos miembros, esos personajes del tercer cielo, seres del tercer cielo, ¿cómo son? La impresionante, la descripción, la manifestación, su presentación con los hombres, que estamos hablando ahí en nuestro Masterclass, de esos seres angelicales, impresionante, pero impresionante. ¿Y por qué estoy mencionando eso? Porque aquí estamos hablando que cuando es algo que pertenece al Altísimo, no nos pongamos nosotros a hacer nuestras propias especulaciones. Una de las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras es que nosotros los escatólogos podemos hacer cálculos, podemos hacer predicciones, y lo hemos hecho. Y nos hemos equivocado. Porque esa es parte de la naturaleza humana. Pero este libro, él no se puede equivocar. A veces nosotros como escatólogos, es lógico, tenemos nuestras propias apreciaciones y todo, pero hay partes, como explico en el Masterclass, hay partes que nosotros mismos no la entendíamos y que en este momento se nos están, porque eso es lo que significa el libro de Apocalipsis, quitando el velo, mostrando las cosas como antes no las entendíamos. Eso es misterio que le dijo el ángel a Gabriel. Anda, Gabriel, sella estas palabras porque será para el tiempo del fin. Cuando la ciencia se haya aumentado, entonces comprenderán. Exactamente, ahora estamos comprendiendo muchas cosas. En el 2011, una persona, que por cierto, no necesariamente podemos llamar falso profeta a algunos verdaderos hombres de Dios de sana doctrina,
Sencillamente se equivocaron. Como nos hemos equivocado múltiples de nosotros a veces. Sencillamente, pero no quiere decir que es falso profeta. Fueron hombres de Dios, algunos de ellos. Han habido falsos profetas, como el fundador de la secta de los testigos de Jehová y otras que no quiero mencionar. Pero han habido hombres de sana doctrina como el cofundador o el fundador de Family Radio, el pastor Harold Camping de Oakland, California. Un siervazo, tremendo siervo de Dios que ya está con el Señor. Él hizo un cálculo impresionante. Lamentablemente en aquel momento el cálculo que él hizo lo hizo basado en el calendario solar. Y se le olvidó a él que el calendario de la Biblia no es solar, sino es lunar. Según él pronosticó que el rapto sucedería el 21 de mayo del 2011 y que con ello iniciaría la gran tribulación que terminaría el 2018. Por supuesto, un día antes de ese 21 de mayo, yo estaba en San Francisco y una radio me entrevistó y me dijo, ¿qué piensa de la fecha que ha dicho el pastor Campi que mañana va a ser el día del rapto de la iglesia? Le dije, va a fallar, no va a suceder. Porque del día y de la hora, sencillamente, dije en aquella entrevista, no, del día y la hora, eso solo lo sabe el Señor, no va a pasar nada. En primer lugar, le dije, no inicia este 21 la gran tribulación. Y por lo tanto, tampoco el arrebatamiento de la iglesia. Eso fue un día antes, en esa entrevista. Efectivamente, llegó el 21 de mayo del 2011 y sencillamente no sucedió el rapto. Pero al igual que Harold Campbell, que es un buen siervo de Dios, se equivocó, sencillamente. Pero no quiere decir que él es un falso profeta. Él ya está con el Señor. Pero igual han habido otros, de falsos profetas como el fundador de los Testigos de Jehová, la famosa profetisa, que es la palabra correcta, porque no le podemos decir, recuerden ustedes, a una mujer no se le puede decir profeta, entiendan evangélico, que esa palabra no se le puede decir a una mujer porque es masculinizar a una mujer. Y en este momento, con esta depravación que le llaman entre comillas ideología de género, es peligroso usar esa palabra para una mujer. Debe ser la palabra profetiza, que esa es la palabra correcta. Esa famosa profetisa del movimiento adventista dijo un montón de incoherencias que, por cierto, no se cumplieron. Y por lo tanto, ahí sí se puede decir ya falso profeta. Pero en el caso de Harold Camping no es que estaba profetizando, según él, sus cálculos se equivocó, porque nadie puede calcular el día y la hora. Los tiempos sí. ¿Por qué? Porque para eso están los sonidos de las últimas trompetas, o sonido de las final trompetas, como llama el apóstol San Pablo, hablando de las señales finales en ese aspecto. Ahí sí. Los tiempos sí sabemos que estamos en los tiempos, pero del día y la hora no. Al igual que este pastor, muchos más han pronosticado fechas para el rapto y todos se han equivocado. Pero eso no quiere decir, como dije, que falta mucho todavía. No. El hecho de que ellos se equivoquen no quiere decir que falta mucho tiempo. Cuidado. Porque así sabemos que ya el tiempo está. O sí sabemos que el arrebatamiento sí está a la puerta. Está a la puerta. Eso es ineludible. Que el día y la hora no lo sabemos, es correcto. Pero que sabemos el tiempo, definitivamente lo sabemos. Que se han equivocado multitudes desde todos estos siglos, como Harold Camping, y más recientemente en el 2015, o este señor de origen mexicano que sale en el enlace, que también se atrevió a poner fecha para el 2015, que iba a ser en la fiesta de Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, iba a ser el rapto. Se equivocó, yo lo dije también, se va a equivocar. No va a suceder en aquel entonces era el 23 de diciembre, no va a pasar nada. Y así pasó. Llegó el 2015, no sucedió. Y la más reciente, definitivamente, antes de la que vamos a decir ahora, fue ese señor de allí, de Puebla, que se autonomina rabino. Bueno, no es rabino porque ni siquiera es judío, pero ese dejó que se vamos a esto, todo este señor,
este señor que dice un montón de incoherencias, porque para comenzar no conoce en profundidad de raíces del judaísmo, y por segundo no se puede llamar rabino a cualquier persona, porque el rabinato es algo que viene de descendencia y de trayectoria. Como mi amigo el doctor Claudio Kogan, rabino actual secular, profesional, aparte de ser médico, es rabino, pero de descendencia. El conocimiento, déjeme hablar esto, la Biblia deja claro que solo Dios Padre conoce el día y la hora del rapto de la iglesia, y nadie más, ni siquiera los ángeles. Y en algún momento otro de los evangelios dice, ni el Hijo en su condición humana en aquel momento. El conocimiento es exclusivo de Dios Padre. La Biblia establece que solo Dios Padre sabe cuándo ocurrirá el rapto. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Porque estamos preparando, ya estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis y estamos a punto, que por cierto, vamos a hacer un interludio antes de llegar a ese momento de esa gran batalla en el segundo cielo, o por años. Antes de llegar a ello, este próximo martes 1, generalmente lo hacemos a las 8 horas de Texas, vamos a tener el en vivo, un previo a entrar a esa gran batalla, porque vamos a hablar de los 3 pecados que ocasionó la caída de Lucifer. Vamos a tocarlo en profundidad para nuestra gente, que por cierto siempre se abre para todos los que no son miembros de Masterclass, pueden estar en vivo. Esto va a ser este martes 1. Así que prepárense. Pero vamos a estar hablando aquí en ese momento el por qué en esa parte, esa batalla que ya vamos a entrar. Allí descubrimos cuando le preguntamos, uno de los científicos habló de esa batalla que cree que pudo haber comenzado el 28 de agosto del 2010. Y cuando se tocamos en aquella reunión la palabra 7 minutos, bueno, eso es parte de lo que tocamos para más profundidad en la Masterclass. ¿Qué puede significar eso? ¿Y cuánto tiempo? Y la respuesta que dio el científico coincide en una forma pero impresionante con esas palabras de Jesús. Pero del día y de la hora, nadie, solo mi Padre. Nos impactó esa vez, y que son, como dije, parte de lo que estamos dando en profundidad a nuestros miembros de Masterclass. De manera que nadie puede dar con exactitud la fecha. El rapto es inminente. Se puede considerar que el rapto podría ocurrir en cualquier momento, por lo que se puede llamar inminente. Es decir, no podemos poner fecha, pero sí podemos estar absolutamente seguros que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Que es allí donde entran los serios y gravísimos cuestionamientos de los que dicen que vamos a pasar por la gran tribulación. Porque si dicen que vamos a pasar por la gran tribulación, entonces ya hay una fecha definida, que va a ser exactamente cuando comienza la gran tribulación. Entonces, si ya sabes cuándo comienza la gran tribulación, que dura 7 años, y uno dicen que va a pasar los primeros 3 años y medio, entonces ya calcula, bueno, son 3 años y medio, si lo hacemos lunares, va a ser exactamente tal día el rapto. O si va a ser al final, como dice otro, la 7ª trompeta de Apocalipsis, entonces hasta calculamos los 7 años, exactamente, ya podemos saber cuándo va a ser el rapto. Pero como dijimos en esta reciente conferencia que tuvimos en Ovidor, allí cerca de Puerto Arturo, entre Luisiana y Texas, donde acabo de estar este fin de semana pasada, y que le decía a nuestra gente que esta conferencia fue más de pastores que de miembros, porque tuvimos un lindísimo grupo de pastores bautistas y Asambleas de Dios más independientes, pero la mayoría eran bautistas y pastores de Asambleas de Dios, y que tocamos en profundidad los temas escatológicos. Y que, por cierto, este 28,
al 31 vamos a estar allí, sí, en Houston, Texas, para tocar en profundidad en esta iglesia Betania, Casa de Dios, el pastor Carlos López, en profundidad, todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Pero sigamos hablando entonces. Según estos personajes, el próximo 12, oye bien, el próximo 12 de abril sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Uno de estos personajes, que no vale ni la pena mencionarlo, solo puedo decir que es de origen español. Él está absolutamente con su grupito de personas ya convencidos, han llegado a los cálculos, las apreciaciones, y lo que es más interesante, dice, solamente comenzamos un estudio completo en el último año y medio para leer toda la Biblia, y en ese año y medio nos dimos cuenta, en ese año y medio de leer la Biblia sin un diccionario de hermenéutica, de interpretación. Y finalmente dice, después de todo eso descubrimos que el rapto va a ser el 12 de abril. ¿Y por qué 12 de abril? Porque el 12 de abril, el 12 de abril es el día en que inicia la gran Pascua judía, que va a caer un día sábado. Y que, por cierto, prepárense porque en esta Semana Santa, que va a ser coincidente, va a calzar a la perfección, porque recuerde, calendario lunar no es igual que el calendario solar. Van a ver ustedes, pero se los estoy preparando los temas, la coincidencia en esa semana con todos los hechos que narran los evangelios de lo que se conoce como la Semana Mayor. Así que prepárense, vamos a hacer todos los cálculos con el calendario lunar, que es el de la Biblia, los hechos que sucedieron esa Semana Mayor. Pero bueno, como ese sábado 12 es el inicio de la gran Pascua judía, popularmente conocido como la Semana Santa, estos personajes, no solamente él, varios ya, están absolutamente convencidos por cálculos que ellos han llegado, supuestamente, que el día 12 de abril será el día del rapto de la iglesia. Hacemos la pregunta. ¿Le van a pegar a estos de todititos los que se han equivocado? La respuesta es, el arrebatamiento de la iglesia no es para adivinación. No es cuestión de adivinación. Que vamos a adivinar el día y la hora. No. Porque aparte, Dios prohíbe la adivinación. Así que no. Sencillamente no. Por favor, no entremos en especulación del día y la hora. Eso solo dejémoselo a la mano del Señor. Déjenme terminar este escrito. No hay señales específicas que indiquen el día y hora del rapto, por lo que es importante estar preparado en todo momento. Cuando hablamos de la eminente venida del regreso de Cristo, queremos decir que Él podría regresar en cualquier momento. Nuestra salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, en el momento del arrebatamiento, cuando ya entramos y recibimos cuerpo glorificado. Y a partir de ese momento ya es total y absoluta la salvación. ¿Por qué? Porque al ser arrebatado y recibimos cuerpo glorificado, ya no pecaremos. Por cierto, en nuestro programa que estamos tocando la escatología allí en nuestro canal de Masterclass, allí hablamos, por ejemplo, algunos que dicen que cuando vengamos con Cristo a la tierra para reinar los 1000 años, que algunos de los que hemos sido, todos los que van a ser arrebatados se van a poder volver a casar. Ya lo explicamos en nuestra Masterclass, esas enormes incoherencias. Por cierto, fue un profesor de Instituto Bíblico de nuestras Asambleas de Dios allá en Nueva York quien hizo semejante afirmación a los pobres estudiantes. Por favor, la palabra de Dios en cuanto a la venida del Señor y especialmente el día y hora del rapto no es para especular. Dejemos que sea el tiempo del Señor. Que no cabe duda que ese momento inminente
está a la puerta. Jesús podría regresar por los suyos en cualquier momento. Y ese acontecimiento pondrá en marcha la serie de sucesos que se detallan en los capítulos Apocalipsis del 6 hasta el capítulo 18, que son exactamente 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y que calzan, pero a la perfección. De hecho, hacemos un detalle profundo aquí, en nuestro libro, Israel al filo de la profecía, que capítulo por capítulo del libro Apocalipsis calzan a la perfección, como decíamos este fin de semana que pasó allá en Vidor, con los pastores bautistas y Asambleas de Dios. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 Apocalipsis, ni una sola vez se menciona la palabra iglesia. Y es toditito el periodo de los 7 años de gran tribulación. Así es que a partir del arrebatamiento empezarán a desarrollarse, después del rapto, los sucesos de Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18. Como las 5 vírgenes prudentes de la parábola que Jesús nos habló en Mateo capítulo 25 del 1 al 13, debemos estar preparados. Su mensaje, el mensaje de las 5 vírgenes del Señor es: velad pues, porque no sabéis del día y de la hora. Del día y de la hora. Día y hora. Está en las manos de nuestro Altísimo. ¿Sucederá el rapto de la iglesia el próximo 12 de abril? ¿Estarán seguros ellos en esta fecha y en este cálculo? Posiblemente, como múltiples de todos los que ya algunos mencionamos, se van a equivocar. Porque el rapto del día y de la hora nadie lo puede saber. Podría ser esta misma noche. Podría ser en estos próximos días antes del 12. O podría ser a finales de este año. Día y hora no lo sabemos. ¿Cuántos años? Tampoco. Lo que sí sabemos es que esta es la última generación, que estamos en los tiempos finales. Eso sí, lo sabemos. En definitivo, por favor, no seamos arrastrados por el sensacionalismo de las redes sociales, donde muchísimos de nuestros evangélicos están siendo arrastrados por empíricos predicadores o empíricos escatólogos, como decimos en nuestro canal de Masterclass a nuestra gente. Te invitamos a que te hagas miembro de nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaínez Oficial. Solamente entra, regístrate, pon la campanita para programas como El Mundo Actual, pero también en nuestro Facebook, también ponle like para que seas miembro de Facebook y nuestros temas, y también en Instagram o TikTok, todos ellos allí. Pero en especial, una vez que estás en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaínez Oficial, puedes entrar a nuestra Masterclass. Pero recuerda, los de Masterclass tienen que tener mente abierta, profundamente abierta y científica, porque estamos preparando los futuros escatólogos. Es por eso que la inmensa mayoría de los que tenemos en este momento son puros muchachos jóvenes. Pero no quiere decir que usted como adulto o pastor o maestro no puede entrar. Claro que sí. Está abierto para todos. Solo entra a nuestro canal, Antonio Bolaínez Oficial. Te suscribes y una vez que estás ahí vas a encontrar unirse y ya puedes llegar a ser miembro. ¿Cuándo va a ser el rapto? De la mano del Altísimo. Puede ser hoy o puede ser en cualquier momento. Por eso es la palabra inminente. Pero que Él volverá, volverá. ¿Y por qué? Porque todititas sus señales se están cumpliendo. Dichosos los que le estén esperando. Lamentarán los que no creen en su venida. Que mi Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga grande y poderosamente. Hasta el próximo programa.